Cruz Azul fue uno en el primer tiempo, otro en la segunda mitad, prácticamente lo regaló, entre comillas, ahorita lo platicamos, porque Pumas, la verdad, qué cosa, empezó con todas las ganas, bueno, se traían ganas para, no sé, era interesante ver los primeros 15 minutos del partido, porque se llegaban fuerte, incluso se calentaban y demás, pero a lo que sigue y demás, o sea, mis respetos, así se deben de jugar este tipo de compromisos. Sin embargo, hay que destacar algo, les expulsaron a Natán Silva. Pumas estuvo un buen rato con un jugador menos y aún así los de CU jamás se rindieron. Y eso es muy, muy rescatable. Y cracks, la última atajada, la última jugada, lo de Keylor Navas es una barbaridad. Es esas atajadas que valen oro. De verdad, a los porteros nunca nos dejan nada. Pero bueno, ahorita lo vamos a analizar tácticamente. Antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Charly Rodríguez, Rodrigo López y Eric Lira, 2 de la máquina, 1 de Pumas. En lo peor ponemos a Pedro Vite, Jordan Carrillo y José Paradela, 1 de Cruz Azul, 2 de Pumas. Entramos a lo táctico, te explico. Pumas arrancó con un 4-4-2 y Cruz Azul con el 3-4-2-1 que nos tienen acostumbrados. Ojo, Pumas en esa transición en ataque sí estaba muy presente esto, donde trataron de tener a Medina y a Jordan Carrillo como aquellos que pudieran llevar el balón hacia adelante, pero no forzosamente el que tuviera el desgaste. El rol era, Juninho se va a agarrar a golpes con todos los centrales en el forcejeo y golpes y demás y todo ello, y Robert Morales era el que iba a tratar de generar diagonales para abrir espacios. Entre comillas estaba bien. La situación es que los primeros minutos, digamos que estaba funcionando de forma correcta, incluso el sistema de Cruz Azul era más que evidente un 5-4-1 para tratar de defenderse, darle salida con Charly, con Paradela, con los laterales, tratar de generar. Bueno, Rotondi tristemente duró poco en el partido, Omar Campos hacía lo que podía, pero creo que fue al que más le costó, cuando menos hablando de bandas. ¿Qué sucede? Que Pumas empezaba bien, pero en el momento en el que Cruz Azul los empezó a cachar en transiciones y veían que por alguna razón Nico Ibáñez se botaba mucho en diagonal, más que seguir entre centrales, esto generaba que si venía Paradela, que si venía Charly, que si venía Nico Ibáñez, en lugar de irse hacia adentro del área, se abría demasiado, naturalmente los dos zagueros hacían su recorrido, que generaba que Pumas tuviera que recurrir posteriormente a una línea de 5 para defenderse, 3 para estar en medio campo y 2 en ataque. Y en ese sentido era bien, o sea, era hasta cierto punto entendible. Pero justamente aquí fue donde vimos un sombrerito de Nico Ibáñez, Azuaje, empezaron a hacer ciertas apariciones, Keylor Navas hizo una muy buena tajada de primer poste y demás, pero bastó con que cayó el primer gol en un balón detenido donde miren que Keylor se estiró y demás, y era un aviso de la tajada que podía hacer en este encuentro, y cae el 1-0. Pumas empieza a, digamos, no sé si estaba medio descompuesto en el trámite. ¿Por qué razón? Porque cuando Cruz Azul ya se fue a la ventaja, Pumas empezó a abusar un poquito más de mantener una línea de 5-3 en medio campo y 2 en ataque al momento de defender. Y ok, sí subía para generar el 4-4-2. Si te das cuenta, el movimiento era más que evidente. Particularmente Pedro Vite y Carrasquilla lo dejaba andar corriendo por todos lados, que, ojo, le afectó, sí. ¿Por qué razón? Porque Carrasquilla entonces recibía el balón en medio de hasta un medio campo de 5 elementos, porque Nico Ibáñez, Paradela, Charly se sumaban a Jeremy Márquez en lo que podían hacer para la vecino. Entonces aquí siempre generaban o trataban de apostar por trazos largos. No les daba, ahí sí no les daba. Jordan Carrillo hoy no anduvo fino. En este caso, Alan Medina trataba de hacer lo propio, pero tampoco. Aquí también hay que mencionarlo. El duelo que traía con Piovi estaba sensacional. Y López, justo con Angulo, también llegaban a una línea de fondo interesante, pero no pasaba más, porque Pedro Vite estaba muy lejos de una zona en donde pudiera influenciar. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Que avanzan los mediocampistas de Cruz Azul, empiezan a generar más espacio, y aquí también hay que mencionar algo. El arbitraje traía una fiesta, de verdad, una fiesta, sí, con tarjetas estuvo frenando esos conatos, mini conatos de bronca donde se empezaron a calentar los ánimos, sí, pero un saque de banda de Cruz Azul fue el que provocó justamente esa segunda anotación, en donde otra vez, al estar todos recorriéndose a su posición en la transición ataque-defensa, los agarran mal parados a todos los de Cruz Azul, no hay fuera de lugar, se hace una jugada interesante y simplemente Charly tiene que llegar básicamente solito, porque los centrales hacen un recorrido donde, sabrá Dios, o sea, simplemente los dos centrales van a cubrir a Nico Ibáñez, que jala marcas, Charly entra solo y el lateral que podía cubrir esa jugada ni en la foto aparece, cracks, y Charly define muy bien 2-0.
Si me preguntan, yo pensaba que Cruz Azul mínimo en el primer tiempo podía meter uno u otros dos ahí en esa situación. ¿Qué pasa con todo esto? Que ok, Pumas empieza más o menos a equilibrar el partido con ese sistema de tener 5-3-2 para defenderse, 4-4-2 para atacar y digamos que medianamente logra llevar el primer tiempo a buen puerto. Pero ya en el segundo, sí, Pumas no se rindió, eso hay que decirlo. Estaban llegando, cargando, compitiendo todo balón, ahí sí, nada que decir. Pero también fue muy complaciente Cruz Azul, dejó de hacer muchas cosas. Sí, Charlie estaba recibiendo muchos balones, construía el juego y demás, permitía que subieran por este costado los laterales, trazos de juego, pero ya para Adela no influía mucho. Palavecino sí se hacía bolas junto con Jeremy, pero ya después lo terminaron cambiando porque ya no había tanta situación. O no sé si Larcamón dijo, vamos a tratar de mantener así este partido porque se puede calentar, no sé qué pasó. Y había mucho choque, había mucha jugada donde Pumas empezaba a avisar que iba a generar trazos largos. Tanto que metió Memote Martínez, ya tenías dos referencias, pero les expulsan a Nathan Silva por una doble amonestación. Y cracks, si ustedes a mí me preguntan, creo que esa amonestación sí deja el brazo estirado, sí le pega y demás. Pero no sé, fue demasiado quisquillosa. Al final de cuentas, eso no es culpa de Cruz Azul, se va a Natán. Y ojito con esto, eso fue particularmente lo más clave. No renunciaron a una línea de 5 en línea defensiva, pero estuvieron como un 5-2-2. Y aquí ya teníamos a Uriel Antuna, de igual manera a Memote, y teníamos un medio campo con Carrasquilla que se iba a hacer pedazos por donde fuera. Y aquí tanto con Carrasquilla como con Pedro Vite, posteriormente ya cuando estaba Rodrigo López, que les dieron mucha entrada, luego Benevendo, que también fungía más como un tercer central al abrirse, los laterales subían. Así se mantenía la línea de 5 y Cruz Azul naturalmente también tenía que regresar. Pero en esa ida y vuelta, cuando atacaban, los centrales ocupaban la posición de laterales y veníamos a Benevendo y Angulo adelantándose, aquí ya no los alcanzaban. Y justamente fue donde empezaron a generarse jugadas donde venían centros. En una de esas también, hay que decirlo, el penal que le dieron a Pumas no era penal. Era una referencia de marca y Dita sí pone las manos aquí para tratar de ver, pero no se ve un claro movimiento. Al final de cuentas, tampoco es culpa de Juninho, la termina marcando de una manera sensacional en donde, ojo, Gudiño casi la salva, pero una jugada muy similar en la segunda anotación de Pumas, donde, ojo, Uriel Antuna viene recorriendo la posición de un 9 a perfil cambiado en medio de Piovi, en medio de los centrales, y aquí Rodrigo López hace un desgaste sensacional, un pase como tiene que ser, adelantado a la línea para evitar el fuera de lugar y para evitar, o mejor dicho, para buscar incluso hasta un choque enemigo, en este sentido un autogol, y fue lo que terminó sucediendo con colaboración de que Gudiño se resbala, pero Antuna cumple con estorbarle a Dita, incomodarlo, tanto que termina cayendo el 2-2, y con esto Cruz Azul sí estaba medio cimbrado, pero no por eso iba a renunciar al ataque, tanto que otra vez empezaron a generar llegadas, Cruz Azul ya se defendía únicamente con 3, hasta los mediocampistas estaban arriba, y en esa lluvia de centros, Keylor nos regala, para mí, la postal de este partido. ¡Qué atajada se aventó Keylor Navas al minuto 97! Ya estaba segundos para que acabara este partido. Hubo de todo, hubo golpes, un festejo de Efraín al final diciendo no sé qué tanta barbaridad, pero bueno, al final de cuentas es un espíritu de garra. Larcamón y Efraín se dijeron de todo, los arbitrajes traen una fiesta, pero Keylor adorna este final de partido con una atajada, cracks, que te da a entender por qué ha estado en los equipos que ha estado, por qué ha ganado lo que ha conseguido. Una locura, partidazo. Y de estos partidos de equipos conocidos como grandes en el fútbol mexicano, así son como queremos ver esos duelos entre ellos. Es lo que nosotros vimos en este encuentro. Si tú deseas agregar algo más a este análisis, todas las opiniones y conclusiones, déjalas en la cajita de comentarios.